Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno amigos, hoy vamos a tocar un tema que a mí me toca muy de lleno porque llevo muchísimos años estudiando el tema de los vampiros, el vampirismo, uno de los grandes enigmas de la humanidad. Me he enterado muy tarde de esta noticia, por lo visto hace ya más de una semana que salió esta noticia oficializada ya por todos los medios y yo he sido probablemente el último en enterarme. La verdad es que me ha chocado mucho esta noticia. Y el título de este vídeo se refiere a grupos de expertos en conspiraciones que consideran que se quieren realizar experimentos más exóticos, más atrevidos. No estamos diciendo nosotros que quieran resucitar a Drácula, pero sí hay gente que lo quiere sugerir. La noticia oficial que os estaba hablando es que un grupo de científicos de Israel, de Tel Aviv, están trabajando después de hacerse con las huellas bioquímicas del célebre príncipe de Valaquia, el conde Vlad Tepes Draculea, popularmente conocido como Drácula, que popularizó Bram Stoker. Pero aquí hay mucha tela que cortar, luego os cuento. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién fue Vlad Tepes? Bueno, en Rumanía se le considera un héroe nacional. Y muchos diréis, ¿cómo es posible si este hombre hizo cosas bastante terribles? Bueno, no, directamente muy terroríficas. Era conocido con el sobrenombre de Vlad Tepes el Empalador. Reinó como gobernante de Valaquia entre 1456 y 1462. Fue considerado un héroe porque mantenía a raya a los turcos, los otomanos. Nadie podía con él. Tras una infancia durísima, Vlad Tepes se volvió un rey despiadado. Llegó a empalar vivos a unas 100.000 personas. Daba igual que fuesen mujeres o niños. Hay crónicas que hablan de 300 chavales empalados. O sea, estamos hablando de una persona, una especie de demonio. Aparte, las personas tardaban 3 días en fallecer, después de una agonía indescriptible, ya que el empalamiento se hacía lentamente. Este personaje no respetaba la vida ni siquiera de los mensajeros que traían misivas, comunicados de otros reinos. También los empalaba. Aquí podemos ver un grabado en donde vemos que Vlad hacía sus banquetes, sí, comía en medio de la carnicería de gente empalada en esta casa, ahí comiendo. O sea, algo inimaginable. El caso es que, bueno, a los pobres de su reino les propuso una solución rápida a su problema. Les invitó a todos a un gran banquete, cerró las puertas y prendió fuego al local. Efectivamente, todos quemados en unos pocos minutos. Vlad Tepes fue un personaje, repito, extremadamente cruel. Su nombre, que heredó de su padre, Draculea, es hijo del dragón. El escritor Bram Stoker se basó en él para crear su personaje de Drácula, como todos sabemos. Pero ahora Drácula ha vuelto a ser noticia de actualidad cuando un grupo de científicos de Tel Aviv ya tienen material biológico de Tepes a través de unas cartas, en total 3 cartas, en las que supuestamente hay restos de su saliva y sudor. Unas cartas que escribió el mismo Vlad Tepes el 4 de agosto de 1475. Ahí se emplearía el método de análisis bioquímico que fue desarrollado inicialmente por los hermanos Silberstein, junto con el profesor Pier Giorgio Righetti de la Universidad Politécnica de Milán. Se ve que ya se utilizó este método con escritores como Mikhail Bulgakov, Anton Chekhov y George Orwell, y se pudo saber a través del material biológico de estos 3 escritores que tomaban ciertas drogas y escribían sus obras bajo los efectos de estas sustancias. También que, me parece, George Orwell sufría tuberculosis. O sea que, imaginaos, la de cosas que se pueden saber desgranando las proteínas de estas huellas bioquímicas. Todo esto se sabe simplemente recogiendo muestras
de estas proteínas recogidas en saliva o sudor, que se encuentran impregnadas en cartas o en manuscritos de estos personajes históricos. Se puede saber también el estado de salud de su portador, qué enfermedades tuvo, las condiciones ambientales con que estuvo expuesto, su estilo de vida, su nutrición. O sea que, en principio, el objetivo sería descubrir más cosas sobre la vida de Vlad Tepes. Lo que hicieron los científicos Gleb y Svetlana Silberstein fue extraer esas 3 cartas escritas de puño y letra de Vlad Tepes que habían permanecido guardadas en el Archivo Nacional de Rumanía. Lo que hicieron fue estampar un plástico ionizado sobre las cartas, con lo cual lograron extraer un total de 10 proteínas, sí, pertenecientes a Vlad Tepes. Así lo contaba el mismo científico que lo hizo, Gleb Silberstein. Dice, fue místico que estuviésemos extrayendo las moléculas de Drácula el día en que se publicó la novela de Bram Stoker, hace justo 125 años. No planeamos específicamente esta fecha. Toda la noche después de la extracción de las moléculas de Drácula, llovió, los perros aullaron y hubo relámpagos. Era realmente una atmósfera muy mágica. El conde Drácula bendijo su liberación del archivo rumano. No sé vosotros qué pensaréis, pero me parece como si estuviese venerando a este personaje. No sé si a vosotros se os antoja así, pero a mí la forma en la que declara estas palabras me sugiere eso. Nada, simplemente un pequeño paréntesis. El caso es que, a raíz de esas proteínas, hicieron un descubrimiento asombroso. Una de ellas, una de estas moléculas, mostró rastros de una enfermedad llamada hemolacría. Hemolacría, una alteración que hace que la persona segregue lágrimas parcialmente compuestas de sangre. Sí, lo que sería llorar sangre. Esto sucede por un endurecimiento de las arterias cercanas a los ojos. El caso es que cuando Bram Stoker escribió su novela, hizo centenares de alusiones sobre los ojos rojos de sangre de Vlad Tepes. O sea que el hombre se había documentado muchísimo en base a todas las referencias históricas que pudo encontrar. Ahora bien, recordad, os dije que encontraron 10 proteínas al señor Vlad Tepes, pero solo han hecho público los datos de una proteína. Las 9 restantes se han mantenido en total secreto. Los científicos aducen que no pueden hacerlo público porque deben asegurarse, cotejar los datos con el Instituto Italiano de Milán, y van poniendo excusas. ¿Pero qué es lo que han descubierto del conde Vlad Draculea que les haga vacilar para sacarlo a la luz? Sabéis que hace décadas publiqué varios reportajes en revistas especializadas sobre el vampirismo. Fui de los primeros investigadores en España en sugerir la teoría de que detrás del vampiro podría encontrarse un virus mutágeno vinculado con ciertas dinastías que hoy, gracias a David Icke, podemos relacionar con los Anunnaki y, por ende, con reptilianos. ¿Fue Vlad Tepes Draculea un descendiente de aquellos híbridos hijos de los dioses que ya en Babilonia realizaban rituales de sangre? Porque, amigos, el origen del vampirismo parece encontrarse en un personaje femenino sumerio, sí, Lilith, la supuesta primera consorte de Adán. Imaginaos, Lilith es descrita como una mujer híbrida entre un ser humano y una especie de ave nocturna vampírica, chupadora de sangre, que tras rechazar a Adán despliega unas alas y sale volando del Edén para establecerse en una región oscura del Mar Muerto, y ahí mantiene actos lujuriosos con demonios, creando así toda una descendencia, una estirpe de vampiros. Así está escrito en varios textos antiguos. Y esta es la pregunta que desde aquí nos hacemos. ¿Fue Vlad Tepes descendiente directo de Lilith y sus uniones carnales con extraños demonios del Mar Muerto? ¿Qué es lo que han descubierto en su ADN que no quieren revelar? Faltan 9 proteínas para saberlo.
¿Acaso han descubierto el gen, el virus portador del vampirismo, el origen mismo del mito que se encargó de popularizar Bram Stoker? Y la gran pregunta, creo la más importante, ¿qué van a hacer con todo este material biológico? ¿Acaso duplicar a Drácula? Amigos, sabéis que hay gente muy loca que está utilizando todo esto, todos estos avances de la ingeniería genética como niños en una juguetería. Muchos de estos personajes son personas que adoran este tipo de personajes malignos como Drácula. Los adoran, hay muchas sectas relacionadas con esto. Lo sabemos todos los investigadores, desde hace muchos años se persigue el vampirismo, se persigue la inmortalidad, el concepto, vamos a decir, no solo del mal, de la oscuridad, sino también poder extraer esa inmortalidad, ese poder residual que tendría el hecho de ser un vampiro. Hay mucha gente loca por ahí que persigue estas cosas, que venera estas cosas. Y vete a saber qué es lo que van a hacer con todo este material biológico si es que realmente está intacto al 100%. Vamos a ver si van saliendo más noticias sobre este tema, pero a mí me fascina. Y por supuesto no me fío nada de lo que nos cuenten a nivel oficial. Recordad que muchas veces se dan excusas, pero se están haciendo procedimientos que no nos cuentan. Ahí lo dejo, amigos, y por supuesto que cualquier noticia referente a esta cuestión, nosotros, por supuesto, somos los primeros interesados porque llevamos muchos años estudiando todo lo que tiene que ver con los reptilianos, con los Anunnaki y esta especie de estirpe aparte que se crea a partir del Génesis mismo con la huida de Lilí del Edén para embarcarse en esa región oscura del Mar Muerto. De ahí dar origen a toda esta extraña dinastía de seres bebedores de sangre. Tremendo. Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.